Buenas noches, bienvenidos a otro programa de Cosechas y Negocios, el programa en el que hablamos de campo, comercio internacional. Hola Emiliano, ¿cómo estás? Cristian, ¿cómo estás? Bien, muy bien, Bueno, muy bien. Me alegro mucho. ¿Te parece si hablamos un poquito del tema de transporte de la cosecha, pero no en tierra, sino en el agua, que es por donde se va, ¿no? Fundamental. Se termina yendo todo. Bueno, en realidad más del 90% del comercio exterior argentino se hace por vía marítima. O sea, lo que se importa y lo que se exporta, la gran mayoría, por una cuestión de volumen, se va por el agua. Bueno, y por el agua estamos hablando del Río de la Plata, que es por donde confluyen los grandes barcos, y después para ir a los puertos graneleros, para llevarse aceite, biodiesel, granos y demás, por el río Paraná. Por una cuestión natural del río, el río hay que dragarlo, ¿no? Porque tiene mucha sedimentación y demás. Dragar es como excavar el río, permanentemente sacar y los dejar sedimentos, sacar el barro. Dejar una especie de cuña así por donde pasa el barco. Es decir, uno por más que vea el río de la Plata muy ancho, los barcos no es que navegan como las lanchas o los veleros, sino que van por una ruta. Y esa ruta tiene, por el dragado que se le hace, un ancho limitado a unos 120 metros, depende del lugar, que es el ancho que se draga por licitación y demás. El tema ¿cuál es? Los barcos cada vez son más grandes, porque las compañías marítimas, por una cuestión de economía de escala, buscan maximizar los costos, hacer la navegación más eficiente y más grandes no solamente en cuanto a capacidad, sino en cuanto obviamente al tamaño del barco. Y no necesariamente calan más profundo estos barcos, sino que son un poco más anchos. O sea, necesitan más una ruta, claro, una ruta más despejada, digamos. Exactamente. ¿Y si está pasando eso? Si no tenés un ancho, digamos, necesario como para que naveguen de forma segura, más que nada, ¿no? Estos barcos, lo que tenés es una congestión porque no pueden pasar, digamos, no pueden pasar al mismo tiempo, no pueden cruzarse los bancos, entonces tienen que esperar un barco de acá, y cuando hay época de cosecha hay mucho movimiento de barcos y puede llegar a haber una congestión importante. Y congestión significa demora. Congestión es demora, y si no es demora por algún paro sindical, es demora porque la economía, digamos, o el movimiento llega a un pico, el pico de la temporada, y los barcos empiezan a golpear, empiezan a esperar, y eso nunca es bueno para toda la cadena, ¿no? Siempre decimos lo mismo, son pequeños centavos que se van sumando a la cuenta final. Claro, y esa demora implica costos, mayores costos. Son costos. Cuando uno ve precios quizás muy buenos de los granos, hay que ver cómo queda la cuenta final con los costos. Claro, es cierto, y hablando del precio de los granos, ese va a ser el tema de nuestro segundo bloque, que hemos invitado a Pablo Adriani, analista del mercado de granos, para preguntarles qué está pasando hoy con el mercado en plena cosecha. Hace unas semanas hubo un informe del Departamento de Agricultura que el mercado lo interpretó de manera alcista, ¿no? Ya que, bueno, estimaba el stock de maíz en Estados Unidos mucho más bajo del que se preveía, y eso implica que en el momento de la siembra en el hemisferio norte, que, bueno, va a faltar, y otro dato más que se agrega a una serie de datos alcistas del mercado. Tenemos el tema estructural de la demanda de Asia, de China e India, el crecimiento del biodiesel, hay una cuestión financiera del dólar bajo, o sea, todos datos que en el mundo le están diciendo a la Argentina que los precios de los granos que produce, los granos y subproductos, porque vos hablabas de biodiesel, aceite de soja, harina de soja, son altos. Así que vamos a hablar con Pablo Adriani de ese tema. Perfecto. Hacemos una pequeña pausa y después vamos a estar comentando estos temas marítimos, primero con Javier Dulce, presidente del Centro de Navegación. Enseguida volvemos. Seguimos en Cosechas y Negocios, ahora con Javier Dulce, presidente del Centro de Navegación. Javier, buenas noches, gracias por venir al programa. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿Qué tal? Emiliano, buenas noches, Cristian. Gracias a ustedes por ¿Qué tanto de la presentación que hicimos sobre el tema de los barcos y la navegación es cierto? ¿Qué tanto me equivoqué? No te equivocaste mucho, lamentablemente, y es bastante real, ¿no es cierto? O sea, el país viene creciendo en volúmenes de cosechas, en volúmenes que exporta. O sea, la actividad económica en general viene creciendo y hace falta acompañar ese crecimiento con infraestructura. O sea, esto nosotros lo venimos diciendo ya hace varios años y
lo que habíamos dicho hoy se empieza a verificar, ¿no es cierto? Empezamos a tener cuellos de botella que, como bien vos dijiste, se traducen finalmente en una eficiencia logística y en un mayor costo para la Argentina para poner sus productos en el resto del mundo. Javier, el Centro de Navegación, digamos, agrupa las compañías marítimas internacionales que operan en el país. Sí, o sea, a ver, el Centro de Navegación lo que agrupa es a los agentes marítimos, ¿sí?, de la República Argentina, que a su vez representan a las compañías internacionales de navegación y también compañías argentinas. Bien. ¿Qué es lo que ve hoy, 2011, una línea marítima al decidir o al ir a determinado puerto o al dejar de ir a determinado puerto? O sea, la Argentina, digamos, tiene puertos para contenedores como el puerto de Buenos Aires, tiene puertos cerealeros con terminales muy privadas muy importantes. ¿Qué es lo que ve una compañía marítima hoy en cuanto a la Argentina? Mira, fundamentalmente, o sea, la Argentina es un polo atractivo, digamos, la cosecha argentina es una de las más importantes del mundo, con lo cual el polo de Rosafé es uno de los mayores polos de producción del mundo, con lo cual las compañías marítimas van a venir. Lo que miran es la parte operativa, o sea, la parte de costos, cómo rota el buque. Volvemos, cualquier ineficiencia, cualquier demora, cualquier costo elevado, se termina traduciendo en el flete. O sea, la compañía marítima hace sus costos. Entonces, si mi subida hasta Rosario o a San Lorenzo y vuelta antes tardaba 2 días y ahora tardo 3 días, se traduce en el valor de flete. Javier... Y eso implica un mayor costo para el producto argentino para ponerlo en el resto del mundo. Termina siendo un menor resultado para el productor finalmente, ¿no es cierto? Claro. Javier, ¿por qué ocurren estos problemas con el dragado? Mirá, o sea, naturalmente, o sea, nosotros tenemos una obra muy importante de dragado que va desde Recalada, que es prácticamente enfrente a Montevideo, que es la primera estación de practicaje, hasta hoy San Lorenzo, y ahora ya se licitó y se inician las nuevas obras de Santa Fe al norte, hasta Confluencia. Toda esa vía está dragada hoy a 34 pies al cero. El problema es un poco lo que dijiste, bueno, no es solo una cuestión de dragar cada vez más profundo. O sea, vos tenés que ir acompañando, es todo un sistema, no es nada más que una vía de 34 pies. Vos tenés que dotar esa vía de toda la infraestructura de apoyo necesaria, las zonas de espera, para que los barcos, un barco que tenga que esperar, pueda salir del canal y esperar. Ahora, si la vía tiene 34 pies y la zona de espera tiene 32 pies, el barco que viene a 34 pies no puede esperar. Tenés que generar las suficientes zonas de cruce para que el tráfico fluya, ¿sí? Y esto un poco hoy se está viendo, hoy ya estamos con demoras, hoy es complicado por la cantidad de volumen de buques que hay, y se está viendo sobre todo en la zona del Río de la Plata, de zona común a Recalada, donde vos tenés un canal que para muchos otros países sería un canal de una sola vía y nosotros lo estamos usando en 2 vías. Ahora, antes se había nada más que barcos de 32 metros de manga, de ancho, ¿no es cierto? Por el famoso tema del canal de Panamá, los famosos buques Panamax, que son los 32 metros. El canal de Panamá se está ya haciendo las obras para ensanchar y los barcos se están ensanchando también. Ya al puerto de Buenos Aires llegan barcos de 42, 43 metros de ancho. Entonces ya desde Buenos Aires hasta Recalada ya hay cruces de barcos de 40 y pico más otro de 32, tenés un ancho de 70 metros de barco nada más. Después también tenés que considerar que los barcos no navegan perfectamente derechos. Si un barco se inclina un poco por corriente y todo, 2, 3 grados, ensancha, ¿no es cierto?, lo que se llama manga aparente. Es como si fueran derrapando, ¿no? Sí, claro, muy diagonal. Poquito, aunque sea 2, 3 grados, pero no ensancha. Entonces vos tenés cada vez más cruces, ¿sí?, cada vez más barcos. Por ahí un barco que viene muy cargado con granos es un barco que navega habitualmente más despacio que un buque portacontenedores, pero una vez que pasó el granero, vos venís navegando atrás a la velocidad que te marca el más lento, ¿no es cierto? Entonces, es una serie de temas que estamos llegando a un punto que se va a complicar. Creo que es fundamental ya, o sea, en realidad deberíamos haberlo hecho antes, ¿no es cierto? Pero bueno, hoy es empezar a hablar de un ensanchamiento del canal principal, o por lo menos de algunos tramos de doble canal.
Ahora, Javier, la producción, por lo menos de granos de la Argentina, sale y va a seguir saliendo de un solo lugar, que es, digamos, el polo que va a San Martín, Arroyo Seco, ¿no? La zona de Sí, ahora Rosa después también sale por Bahía Blanca, ¿no es cierto? Bahía Y Blanca después sigue completando los barcos. puede completar, y bueno, puede completar en Bahía o puede completar en el sur de Brasil. Bueno, eso Todas son pequeñas ineficiencias, ¿no es cierto? A eso- Lo a eso- óptimo sería lograr que un buque que va a la zona de Rosafé salga lo suficientemente cargado para que no le sea necesario ir a completar A a eso otro apuntaba, puerto. porque hoy por hoy los barcos no es que llegan a esta zona de Rosario y cargan todo el barco y se va No. directamente para China, No. por ejemplo. No, o India. habitualmente son barcos que van a cargar, a completar. Eso genera, digamos, una escala más. es Una un escala costo más, adicional. más tiempo de navegación. Ahora, ¿tendría que llegar a los 40 pies el calado en esa zona? ¿O tiene Sería que ser- sería lo óptimo, Claro. pero de vuelta, creo que estamos en un punto que hoy no sé si la prioridad es ir más profundo o dotar al sistema de la infraestructura complementaria para que opere bien. De nada me sirve tener un canal súper profundo si tardo 3 veces más de lo que tendría que tardar. Entonces, y también por otro lado, siempre hablamos de la vía principal, pero también lo lógico es que los puertos, los canales de acceso a los puertos, vayan acompañando a la vía principal. Claro, esto es de como nada una- me sirve tener una vía principal a 34 pies si después el costado muelle lo tengo a 32. Claro. Es O como sea, tener estoy pagando una autopista lo de mismo. 3 carriles con hormigón. Es lo- y la si bajada querés, al tenés pueblo. una autopista para transportar, yo qué sé, 30 toneladas, pero la salida no te permiten ir con más de 25 toneladas. Terminaste pagando un peaje, ¿sí?, para hacer una vía troncal que finalmente no la pudiste usar. Ya volviendo, siguiendo quiero decir con este tema, pero hablando de contenedores, ¿no? Que van más que nada al puerto de Buenos Aires. Estamos viendo en el puerto de Buenos Aires ya récords, o sea, se van superando los récords de tamaño de barcos, ¿no? Sí, correcto. Ahora están llegando barcos de más de 7.000 7.000 teus. 7.000 teus, ¿no? Esto digamos, lo impone la industria marítima, el tema del tipo de barco que llega al puerto. Sí, es una economía de escala. Si querés, vos lo que vas viendo es en las rutas principales van habiendo cada día barcos más grandes, ¿sí?, y los barcos que se van desafectando de otras vías principales van a estas rutas secundarias, o empieza a haber ciertos diseños especiales para la zona Río de la Plata y para la costa este de Sudamérica, donde por ahí se ensancha un poco la manga, se aumenta la capacidad del buque. Todo el mundo gira hacia una economía de escala. En ¿no es cierto? este sentido que hoy tenemos ya barcos de 18.000 contenedores, ¿no? Que Maersk Hay ya- órdenes de hay construcción órdenes de barcos de 18.000 que toneladas. ya son 18.000 teus. grandes moles. ¿Qué señales tiene que tener en cuenta un puerto? Porque la industria marítima le está advirtiendo este movimiento, ¿no? Le está diciendo, bueno, si yo estoy haciendo un barco de 18.000, el barco de 8.000 que estaba en este tráfico ahora va a estar en el tuyo. ¿Qué pueden hacer los puertos más o menos rápido y qué tienen que hacer los puertos a largo plazo? Mirá, a ver, escuchar lo que la industria va diciendo. Esto no pasa de un día al otro. O sea, todo esto se viene diciendo hace varios años, que íbamos hacia este punto, que veníamos hacia barcos de 40, 40 y pico de manga, que iban a crecer la capacidad de los buques. Entonces, los puertos y las autoridades tienen que generar la infraestructura necesaria para que esos buques operen correctamente. Por supuesto que todo no es ilimitado, ¿no es cierto? Hay ciertos límites. Entonces, también por otro lado, lo que hay que hacer es hacer un estudio serio y decir, bueno, a ver, el canal principal, la hidrovía, ¿hasta cuánto llega? ¿Llega hasta 40 pies? ¿No llega hasta 40 pies? O sea, y ponerse también techos. O sea, no todo es posible. Pero lo que sea posible hay que hacerlo, o sea, con anterioridad a que el hecho suceda. Si no, siempre estamos corriendo de atrás. O sea, Y el riesgo es que la carga vaya para Montevideo, si esto no se hace. Mira, a ver, la carga puede ir a Montevideo, la carga puede ir a Brasil, pero todo va a repercutir, o sea, finalmente la carga va a llegar. El tema es que vas a tener un extra costo y fundamentalmente también, o sea, vos tenés que definir, ¿queremos seguir siendo que la Argentina tenga puertos importantes? Bueno, hay que tener políticas de mediano y largo plazo para eso, ¿no es cierto? Y no es algo que haya aparecido de un día para el otro. Esto se viene hablando hace tiempo. Javier Dulce, presidente del Centro de Navegación, gracias por venir al programa. No, gracias a ustedes por invitarme. Gracias, Javier. Después del corte que tenemos, A Pablo Adriani. perfecto, enseguida volvemos.